Bueno, el capítulo 10 de Jeremías es un capítulo muy conocido en el cual se hace un contraste entre el Dios verdadero, esos falsos ídolos y estas tradiciones de los pueblos. Y todo eso me hace recordar estas festividades, y mucha gente solamente celebra este tipo de festividades solo por tradición y costumbre. Las peregrinaciones, el día del santo patrono de no sé de dónde y cosas como esas, ¿no? Y obviamente adornan las calles, en los pueblos más que nada, ¿verdad? Adornan las calles con papeletas de colores y ponen foquitos y adornan sus casas y hacen fiesta en la iglesia, que es que está bajo la protección de dicho santo o algo así, ¿no? Y las calles y el pueblo y la ciudad, y luego al final trasladan un muñeco de palo o de yeso para adornado, y ahí van con su muñeco, ¿no? De hecho, en el tiempo de Navidad hacemos algunas cosas, algunas personas medio raras, ¿no? Como arrullar un muñeco de yeso. ¿Sí sabían eso? Que hay gente que dicen que van a arrullar al niño Dios. Bueno, para empezar, Dios no es niño, ¿verdad? Pues Dios es Dios, no es niño. Imagínate si Dios fuera niño, ¿cómo estaríamos? ¿Ok? Y hacen su muñeco de yeso. ¿Y qué otras cosas hacen? Las posadas. ¿Qué más? En los nacimientos. Todo este tipo de adornos y cosas como esas, ¿no? Pero bueno, vamos a oír lo que dice Dios acerca de estas cosas. Verso 1 y 2 del capítulo 10 de Jeremías. Dice: oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de los gentiles, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque los gentiles las teman. Oremos. Señor, gracias te damos por esta porción tan maravillosa y que nos da una perspectiva de la verdad, Señor, del Dios, de lo que tú eres, el Dios verdadero. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a identificar, a guardar, Padre, nuestro corazón y ponerlo por obra en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Ok, entonces Jeremías se dirige ahora a toda la casa de Israel, a toda la casa de Israel, a todo el pueblo de Dios. Y en el verso 2 comienza con una advertencia, dice: no aprendas el camino de las naciones o gentiles. ¿Cuál es este camino que no quiere Dios que su pueblo aprenda? ¿Cuál es ese camino que Dios? Bueno, aquí está hablando de costumbres religiosas, filosofías de naciones paganas en cuanto a creencias. Y la cuestión aquí es no imitar al mundo en cuanto a sus filosofías y religiones o tradiciones. Dios solo quiere un pueblo que viva bajo sus conceptos, preceptos y mandamientos. Así es de que si no lo dice la palabra de Dios, no adquieras costumbres de pueblos paganos o fuera de concepto bíblico. Y luego menciona señales del cielo. ¿Cuáles son esas señales del cielo? Obviamente está hablando, las señales del cielo que nosotros no debemos temer, está hablando obviamente de astrología, porque desde entonces estudiaban los astros, y está hablando aquí específicamente del zodiaco, de constelaciones, de interpretación de las estrellas, porque eran prácticas muy antiguas. Mucha gente, aún en la actualidad, sobre todo los que no conocen a Dios, y alguna vez nosotros que no lo conocimos, creímos en cosas como el horóscopo. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Es una cumbia. El horóscopo. ¿No creían en el horóscopo? Y había gente que leía en el periódico el horóscopo, y en la televisión esperabas la hora de los horóscopos, y muchos eran seguidores de ese que Walter Mercado y todos esos rollos. Y hay mucha gente que se dedica a esas cosas. Pero hay gente que paga, ¿han oído eso de las cartas astrales? Que pagas un dinero y te hacen tu carta astral, que según la posición de los astros, y este día ni se te ocurra salir porque te va a ir mal, ¿no? O cosas como esas, puras tonterías. Y mucha gente se enriquece a costa de esto, y ignorancia de la gente que teme a estas cosas. Hay mucha gente que cuando conoce a una persona, lo primero que le pregunta es: ¿qué signo eres? Para ver si son compatibles o no son compatibles.
Hay muchos charlatanes que abusan de esa ignorancia de la gente y de su falta de conocimiento bíblico. La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, por el falta de conocimiento de la palabra de Dios. Así es de que te venden horóscopos, los programas de televisión con sección de horóscopos, y cuando está hasta le dices, "Shh, cállate porque ya me nací mi horóscopo, espérate", ¿verdad? Súbele, súbele, viene Acuario. Yo nací bajo el signo de Acuario. Cuando yo nací, ¿se acuerdan de esa? Acuario, mi signo. Bueno, ya. Hoy no voy a rockear tanto. Gente que sigue las costumbres de los pueblos por tradición o porque les fue enseñado. Hay mucha gente que no sabe nada. Por ejemplo, las famosas vigilias, ¿no? Antes de la Cuaresma, ¿no? Todas esas, la Cuaresma con sus vigilias antes de la Semana Santa, ¿no? Y la gente no come carne, por decir algo, ¿no? Y le preguntas, ¿por qué no comen carne? Y dice, pues, no sé, pero no comen carne. Por decir algo, ¿no? Esas son tradiciones que nos han ido enseñando. Y no tienen más que eso, esa gente, porque no les han enseñado la palabra de Dios. Entonces, todos ellos se les enseña idolatría de generación en generación. Pero también existe otro tipo de idolatría que es adquirida por cuenta propia. En el caso del pueblo de Dios fueron influenciados por otras naciones y cambiaron sus creencias para creer en lo que está de moda, en los ídolos de otras naciones. Por eso Dios siempre fue muy específico con ellos, y todas las leyes y estatutos de Dios tienen que ver con que fuera un pueblo diferente que no adquiriera costumbres de otros pueblos. Dios no quería eso. Y luego dice el del verso 3 al 5, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice, dice de buril, en otras dice de cepillo, con plata y oro engalanan, con clavos y martillo la firman, para que no se caiga. Como palmera, dice, lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. ¿Okay? Entonces aquí dice, todo eso que hace la gente, las costumbres de los pueblos, obviamente los pueblos paganos que no conocen a Dios, dice, son vanidad, es algo hueco. Para Dios los rituales de los pueblos o costumbres religiosas, la adoración de esas figuras o todo ese adornerío que ponen y todas esas cosas, dice Dios, son algo hueco. Y comienza con la descripción del por qué esto es algo sin sentido. Lo primero, estos ídolos solo son un tronco que cortaron del campo. Solo eso es un ídolo que cortaron, o que se encontraron por ahí un tronco que tenía forma ahí más o menos, y le empiezan a dar, a tallarlo con buril, que quiere decir instrumento de corte. En el original dice con hacha. Le comienzan a dar forma y después lo adornan. Y lo tienen que afirmar con clavos, porque si no lo afirman con clavos, ¿qué le pasa? Se cae. No tienen vida, no se mueven, no hablan. Así que Dios dice, estos no tienen vida, mucho menos poder, ni para hacer bien, ni para hacer el mal. Pero tenemos una de tradiciones, y es increíble que hasta nuestros días, estas cosas continúan y la gente sigue en esa ignorancia. Tantas cosas que te dicen, ¿no? Que el santo del dinero es ¿cómo se llama? Que San Martín Caballero, que ese es el de los negocios, ¿no? Y que San Juditas Tadeo, y que si quieres conseguir novio pongas a San Martín de cabeza. Eso es ignorancia completa. No existe eso. Y la gente cree que esto tiene poder. Y no solo eso, se inclinan ante estas obras de artesanos. Solo es una artesanía. No es nada que pueda tener poder. Y luego comienza con un contraste muy grande del verso 6 al 10. Dice, no hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú, y grande es tu nombre en fortaleza. ¿Quién no temerá al Rey de los gentiles, oh Rey de los gentiles? Porque a ti te compete ello, porque entre todos los sabios de los gentiles y en todos tus reinos no hay semejante a ti. Y todos se volverán locos y carnales, enseñanza de vanidades del mismo leño. Traerás plata batida de Tarsis y oro de Ufas. Obrará el artífice, y las manos del fundidor lo vestirán de cárdeno y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas el Señor, Dios es la verdad.
Él mismo es Dios vivo, Rey eterno, de su ira tiembla la tierra y los gentiles no pueden sufrir su furor. Entonces comienza con un contraste después de presentar a los ídolos que los pueblos adoraban y tras los cuales se habían desviado el pueblo de Dios también, y dice, hay un contraste muy grande entre el Dios verdadero y los ídolos muertos. Y dice, no hay Dios tan grande y poderoso como nuestro Dios. Y continúa con la pregunta, dice, ¿quién no le va a temer a un Dios vivo? Dice que no le temamos a los leños, a las figuras hechas de artesano, que no sigamos esas costumbres, esas tradiciones. Pero dice, ¿quién no va a temer a un Dios vivo? Y luego dice, no hay sabiduría sobre la tierra como la que nos da Dios. ¿Y cómo nos da Dios esa sabiduría a nosotros que comenzamos a entender? Pues es a través de su palabra. No hay ninguna costumbre, ni ninguna filosofía, ni ninguna tradición que pueda ser mayor a la palabra de Dios. Y vuelve a lo mismo, a la idolatría. Y dice, la idolatría solo es vanidad, es algo hueco, de nada sirve. Son troncos adornados y vestidos con telas finas, con metales finos, pero son sin vida. Ni siquiera se pueden mover. Es tan triste, hermano, ver a la gente cantándole a un pedazo de palo. ¿De verdad? Hace algunos años todavía tenía una vecina yo que tenía una virgen como de 2 metros así. Y todos los 12 de diciembre llegaba un trío cantantes y le cantaban las mañanitas a ese pedazo de palo. Y hacían tamales y fiesta y va. ¿Tú crees que ese pedazo de palo se daba cuenta de lo que estaban haciendo? Obvio no, ¿verdad? Hay gente que continúa haciendo estas cosas. Pero Jeremías continúa haciendo un contraste con Jehová, con el Dios verdadero, con un Dios vivo. Dice, es el Rey de todas las cosas. Además de ser eterno, no se acaba como los ídolos que se rompen y se desgastan. Verso 11 en adelante, dice, les diréis así. Aquí comienza, algunos eruditos dicen que esta es una carta que se escribió después y se añadió en este capítulo, y era una carta escrita quizá por Jeremías o por alguien más, que es una respuesta, de alguna manera, dice, les diréis así. Dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. El que hace tierra con su potencia, el que pone en orden el mundo con su saber y extiende los cielos con su inteligencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y se hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con lluvia y hace salir viento de los escondederos. Todo hombre es carnal en su ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, ni hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra de escarnio, en el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, es Israel, es la vara de la herencia, el Señor de los ejércitos es su nombre. Recoge de sus tierras tus mercaderías, las que moras en lugar fuerte, porque así dijo el Señor. He aquí que esta vez arrojaré con ondas a los moradores de la tierra, y he de afligirlos para que lo hallen. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero yo dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos fueron sacados de mí y perecieron, no hay más quien extienda mi tienda ni quien levante mis cortinas, porque los pastores se enloquecieron y no buscaron al Señor, por tanto no entendieron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de fama viene y alboroto grande de la tierra del Aquilón, para tornar en soledad todas las ciudades de Judá en morada de dragones. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su propio camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Señor, mas con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los gentiles que no te conocen y sobre las naciones que invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron y le han consumido su morada y le destruyeron. Y comienza, dice la carta, así les diréis.
Así tenía que decir Jeremías en cuanto a los ídolos. El punto es que estos ídolos no pueden crear nada. Y como no son creadores de nada en este mundo ni bajo el cielo, dice, pues que desaparezcan. Jeremías está tratando de hacer ver lo inútil de adorar a un tronco, a un árbol, porque adoraban árboles. Los adornaban y todo ese rollo así, una cosa increíble. Y después, una vez más, sigue con el contraste con el Dios verdadero y los ídolos. Dice, estos no son creadores de nada. Y nuestro Dios es el creador de todas las cosas y a Él se somete todo. Y después dice un versículo maravilloso. Dice, toda ciencia de hombre, toda ciencia de hombre es vanidad y viene de la carne, de su propio pensamiento. Y aquí el énfasis es en esos que fabrican los ídolos, en los fundidores de ídolos. ¿Se acuerdan que de repente hace algunos años empezaron a sacar santos chinos? Santos mexicanos de manufactura china. ¿Sí se acuerdan? Fue un gran escándalo que hasta el Papa dijo, no compren los santos chinos, esos no son de bendición. Y aquí tiene que ver con estas personas que fabrican ese tipo de cosas. Él dice, avergüéncese. Dice, no puede ser que hagan estas cosas que engañen hacia la gente. Es solo una mentira, es un negocio. Si tú vas a la basílica en México, toda la parte de abajo de la basílica, ¿sabes qué es? Puro comercio religioso. Te venden santos, te venden velas, te venden veladoras, te venden las moneditas, te venden todo lo que necesitas para ir a hacer idolatría en el templo. Dice, arrepiéntanse, avergüéncese de lo que hacen, eso es solo una mentira. Y lo más triste es que estos no tienen vida y quienes los fabrican y hacen negocio con estas cosas, lo saben. Y Dios le dice, deberían avergonzarse de sus propias creaciones ante la grandeza de Dios. ¿Cómo es posible que tengan a la gente en tanta ignorancia? Y estoy seguro que tú conoces a alguien que sigue así, ¿o no? Pero ¿por qué lo hacen? Por tradiciones y costumbres solamente. Porque no les han enseñado la verdad y están cegados. Se sigue insistiendo en la vaciedad que hay en estos, ¿ves? Es vanidad, 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 vanidad. Dice, pero ¿sabes que esto va a terminar cuando venga la visita del Dios verdadero? Y el verso 16 sigue con el contraste del Dios de Israel. Dice una vez más, dice, no es como ellos. Él es el hacedor de todo, es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y luego les dice al pueblo de Israel, aquí ya cambia el sentido en el verso 17 y 18, y le dice, ahora se dirige a Judá, quienes ya están por ser llevados cautivos. ¿Y por qué 70 años? ¿Alguien sabe por qué se fueron 70 años cautivos? Porque cada 7 años, ¿qué tenía que pasar? Tenían que dejar reposar la tierra. Así es de que estos por 490 años no lo habían hecho. Y dice Dios, me deben 70 años. Esos 70 años van a estar en cautiverio. Y ya Dios está por arrojarlos. Y dice, agarren sus chivas, porque ya se van a cautiverio y se van por 70 años, por no haber cumplido con mis ordenanzas, por haber sido idólatras. Y aparte por no haber dejado descansar la tierra el 7º año. Así es de que 7 por 7, 49, 490 años no lo hicieron, así es de que deben 70 años. Y Dios está por arrojarlos al cautiverio a causa de esa desobediencia y de toda la idolatría que ellos traían tan tremenda, de toda la imitación del mundo, de todas las cosas que imitaban, que adquirían, las costumbres. Y muchos creyentes seguimos igual. Tal vez no adoramos idolitos y cosas como esas, pero nos gusta imitar al mundo mucho. Hay muchas cosas.
Y aquí ya Jeremías comienza a hablar, dice, ay de mí, dice, ¿no? En el verso 19 al 21. Dice, ay de mí por mi quebrantamiento. Eso es lo que va a contestar el pueblo de Dios. Esas van a ser las voces que se van a escuchar de los moradores de Judá cuando ya estén en dolor, pero cuando ya estén llevando cautivos van a darse cuenta de lo que están, la consecuencia que están pagando. Ya están reconociendo lo que les está pasando y dice, es enfermedad mía. Dice, pues ya la tengo que pasar, ¿no? O sea, el lamento va a ser porque va a haber una destrucción total de los moradores y de las tierras y de todo. ¿Y la causa? ¿Cuál fue la causa de todo? Dice que los pastores se han enloquecido. Verso 20 creo dice. Que los pastores se han enloquecido. ¿Cuáles eran esos pastores? No eran pastores de iglesia, El rebaño era el pueblo de Dios. ¿Y quiénes pastoreaban a ese rebaño? Pues obviamente el gobierno civil, el gobierno, el Estado, el gobierno civil, sacerdotes, jefes de tribu. Esos que pastoreaban al pueblo de Israel se volvieron locos, enloquecieron. ¿Y por qué los califican de locos? Dice, y no buscaron al Señor. Toda la causa fue porque dejaron de buscar a Dios. Y cuando uno deja de buscar a Dios y comienza a buscar en otras cosas, después de haber conocido a Dios, te dicen, ¿no estarás loco? ¿No estarás loco que acabas de dejar al Dios verdadero para irte tras algo que no te va a dar nada? Estos, en lugar de buscar a Dios, se alejaron de Él. Y para Jeremías es una locura esto. Y en consecuencia, todo el pueblo va a ser esparcido. Verso 22. Y aquí ya viene, dice, he aquí, voz de fama viene y alboroto grande de la tierra del Alquilón. En algunos lugares dice el norte. Este ya es el anuncio de que el ejército de Babilonia ya viene en camino para dejar todo en total desolación. Pero el verso que más me encanta de este capítulo es el 23. Dice, conozco, Señor, que el hombre no es señor de su propio camino. Y luego, ¿qué dice? Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Wow, eso está tremendo, ¿eh? Jeremías reconoce, es una declaración donde Jeremías reconoce la incapacidad del ser humano y la incapacidad suya para guiar su vida. Algunas veces hemos escuchado que te dicen, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Aquí Jeremías dice, el hombre no es capaz de guiar su camino. Aquí vemos que somos incapaces de tener control total de nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Reconozco que el hombre tiene una incapacidad gigante para controlar, para ser el dueño de toda su vida, de sus actos, de sus proyectos, de todo. El hombre no es dueño de su vida. Y menos cuando nos alejamos de Dios. Así es de que Jeremías reconoce esa incapacidad grandísima del ser humano para caminar en los caminos de Dios y aparte para conducirnos en nuestras propias vidas, porque sin Dios estaríamos perdidos por completo. Y luego Jeremías dice, castígame, ¿ves? O sea, se siente tan culpable como el pueblo rebelde. Y tal vez la frustración de Jeremías era porque él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y ¿sabes qué? Nadie lo escuchaba. El pueblo de Dios no quiso escuchar a Jeremías. Bueno, Jeremías no se acercaba ni las moscas a escucharlo. Fue un ministerio de sufrimiento en el cual él tenía tanto dolor y predicaba y hablaba al pueblo y con palabras muy fuertes, pero el pueblo estaba ya tan alejado de Dios en la idolatría, en la vanidad, en las cosas vacías que no escucharon.
Y Jeremías dice, castígame. Pero dentro del castigo pide misericordia. Dice, nada más júzgame, pero no me destruyas. Jeremías está realmente dolido por todo lo que está pasando. Y en el 25 dice, derrama tu enojo sobre los gentiles que no te conocen. ¡Wow! Qué tremenda la oración de Jeremías, ¿no? Lo que está pidiendo. Derrama tu enojo, tu furor, tu ira sobre los que no te conocen. Yo creo que a veces es necesario que Dios trate tan fuerte con la gente que no le conoce para que lleguen al conocimiento de Él. Dice, derrama tu enojo contra las naciones. ¿Y por qué quiere que derrame su enojo sobre las naciones? Sobre las que no invocan tu nombre. Sobre las que no te conocen y sobre las que no invocan tu nombre. Dice, porque se comieron a Jacob. ¿Y quién es Jacob? Es Israel. Dice, porque destruyeron a la nación. Jeremías pide que Dios haga juicio sobre estos que están destruyendo al pueblo de Dios también. Jeremías ya está viendo el final de la nación, está viendo cómo van a acabar, pero dice, yo sé que van a acabar con ellos, pero te pido que también acabes con estos que nos destruyeron. Y Dios iba a acabar con esos pueblos también. Los iba a usar por un momento para meter en disciplina a su pueblo, pero después Dios iba a destruir también a esos pueblos, esos grandes imperios. Y los babilonios son destruidos después ¿por quién? Por los persas. Y los persas eran una nación tan pequeñita que nadie imaginaba que iban a poder derrotar a los babilonios. Pero con el poder de Dios, ¡buah!, los empuja y acaban con Nabucodonosor y con todos. Y después el Espíritu de Dios cae sobre el rey Ciro. ¿Y qué dice Ciro? ¿Sabes qué? Es tiempo de que estos regresen a su nación, a reconstruir su nación, su templo. Y todo dice porque, y hace decreto, ¿ves? Dice porque el Espíritu de Dios cayó sobre él. Dios tiene todo en control. Nosotros no tenemos control de nada, hijo, pero de nada, ¿ves? Aunque pensamos tenerlo. Pero aquí dice, conozco que el hombre no tiene la capacidad de guiar sus pasos. Y si no somos guiados por la palabra de Dios, y si nos alejamos de Dios y andamos tras cosas que no son de Dios, pues mucho menos. Así es de que Jeremías pide que también se castigue al castigador. Está tremendo, ¿eh? Muy tremendo. Pero lo que más me impresiona es cómo comienza el capítulo diciendo que no debemos seguir las costumbres de los pueblos, ni las tradiciones de los pueblos. Eso en la Biblia es enfático. No hagas eso, por favor. No sigan esas costumbres. Y no solamente en la idolatría, en muchas cosas. El pueblo cristiano hacemos muchas cosas que Dios no ha instruido. Y lo hacemos únicamente por tradición y costumbre. Pero Dios nos pide que no sigamos las costumbres de los pueblos, ni que tengamos temor de todos esos dioses falsos que no hacen nada. ¿Okay? Nuestro trabajo, ¿cuál es? Llevar el conocimiento del Dios verdadero a toda esa gente que aún sigue en ignorancia. Ese es nuestro verdadero trabajo. Compartir la verdad de Dios. ¿En dónde? En donde estés, con quien estés, en donde sea. Pedirle a Dios que te dé sabiduría para poder exponer su palabra y sus verdades. Tampoco como la Santa Inquisición, ¿no? Que llegas mochando cabezas y tirando ídolos, no. Pero sí abriendo los ojos de la gente al conocimiento verdadero. ¿Ok? ¿Sí? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga a todos.